Cuidar a la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos como naturaleza que somos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Oiga Profe. Hoy nos encontramos con el profesor Narciso Barrera Bassols. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido invitado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Facultad de Ingeniería, a participar en el tercer Seminario Internacional de Agroecología. Profesor Narciso Barrera, muy bienvenido. Muchas gracias por estar de nuevo en nuestro país, por estar aquí en nuestra universidad y por compartir con nosotros sus experiencias investigativas y su conocimiento sobre el tema de memoria biocultural. El profesor Narciso Barrera Bassols es antropólogo y geógrafo. Actualmente es docente del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios se centran en el rescate de los saberes y prácticas de los pueblos tradicionales e indígenas del mundo. Ha realizado ponencias por la defensa de maíces nativos en varias regiones de México y Latinoamérica. Este profe se autodefine como viajero empedernido, amante de la música y de sus paisajes. En ese trasegar se encuentra de paso por Colombia para hablarnos sobre memoria biocultural. El término de memoria biocultural no es un término muy usado, digamos, en el amplio espectro de la población, y por eso quisiera que comenzáramos un poco aclarando en qué consiste la memoria biocultural. Cuando he revisado sus trabajos, sus investigaciones, no he podido evitar reconocer allí en algunos de sus fragmentos una cierta relación con lo que nos presentaba la película de Avatar del director norteamericano James Cameron, en donde unos pueblos aborígenes, habitantes de un planeta llamado Pandora, tenían un vínculo, una relación muy estrecha con su ecosistema, con su planeta, y cómo esa relación se veía en riesgo, ese equilibrio existente se veía en riesgo por la intervención de los humanos movidos por una obsesión y una ambición profunda. Hay allí en esta película algunos elementos que nos permitan reconocer en qué consiste esto de la memoria biocultural. Por supuesto, me parece una buena película, me parece que Avatar y Cameron son, digamos, una buena metáfora para explicar esto que llamamos la memoria biocultural. El concepto biocultural es un concepto recientemente acuñado. Lo que intenta este concepto es volver a unir a la naturaleza con la cultura, por eso lo biocultural. Esto en el sentido de que a lo largo de los últimos 100, 120 años del desarrollo científico, la ciencia positivista separó a la naturaleza de la cultura, dividiéndola en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias sociales no se habían considerado como ciencias, sino como artes, como humanidades, y lo único que tenía un carácter de rigor científico era aquello dedicado a la naturaleza, ¿no? Esto en la realidad de la cotidianidad de nosotros como especie, no es correcto, porque nosotros vivimos en la naturaleza, vivimos con la naturaleza y somos naturaleza. Nosotros somos una especie más de la naturaleza, por lo tanto, en la historia de nuestra especie, que no tiene más de 300.000 años, el grueso de nuestro caminar por el planeta, habiendo nacido en África, ha sido como cazadores-recolectores. De los 300.000 años, alrededor de 290.000 años, nuestra especie vivió y sobrevivió y se expandió por todo el planeta, fungiendo como cazador-recolector y después como recolector-cazador, hasta que hace unos 10.000 años, en la revolución neolítica, nuestras sociedades ancestrales se dedican a la agricultura. Y es hasta hace unos 300 años cuando el desarrollo industrial y el desarrollo urbano nos despegan de alguna manera, nos separan de esta naturaleza. De hecho, entonces, la memoria biocultural lo que significa es esta herencia, este recuerdo que nuestra especie tiene sobre nuestro paso por la Tierra. Y aquí es muy importante señalar que esta memoria es una memoria individual, es una memoria social, es una memoria civilizatoria, pero además que está contenida en una memoria genética y en una memoria biológica.
todos los componentes de la naturaleza tienen un recuerdo, tienen una memoria, los genes. Sí. Los genes tienen una memoria, las especies tienen una memoria y nosotros como especie tenemos una memoria, pero tenemos un cerebro que es muy peculiar y que nos permite recordar y que nos permite, al poder comunicarnos a través de la construcción de idiomas, hablar sobre estos recuerdos. Y estos recuerdos tienen un significado muy importante porque precisamente como especie lo que estamos recordando son los momentos más felices o los momentos, las coyunturas, los eventos del pasado que no son oprobiosos, que han sido terribles. Sí. Un terremoto, un tsunami, el cambio climático, en fin. Y ese recuerdo nos permite entonces adaptarnos a estas sorpresas que nos da la naturaleza o el resto de la naturaleza. Desde nuestro origen como Homo sapiens en el sur y sureste de África hace 300.000 años, la cultura ha sido el instrumento de la especie para adaptarse al medio y sobrevivir en él. Entonces, aunque la cultura nos diferencie de otros seres vivientes, también nos alinea con ellos porque la cultura está al mismo nivel que las alas de las aves, las agallas de los peces, las garras de los felinos o la trompa de los elefantes. La cultura ha permitido la domesticación de especies vegetales y animales que hoy sirven de alimento a una sociedad occidental que desprecia y desconoce a los humanos que han dejado estas herencias vitales tan diversas como la geografía del planeta. Las culturas ancestrales se han caracterizado por enriquecer a la naturaleza al asentarse en un lugar. Son productoras de biodiversidad, han coevolucionado con la naturaleza y han generado una importante memoria biocultural que se expresa en sus costumbres, ritmos, alimentos, vestidos, lenguas, pero sobre todo en sus relaciones con los no humanos que hacen parte del territorio. Hace 5.000 años existían alrededor de 12.000 culturas a lo largo y ancho del planeta. Actualmente, y a raíz de la expansión del pensamiento occidental por el mundo, se ha perdido el 40% de la diversidad lingüística, lo que pone en riesgo la herencia de conocimientos que han determinado la permanencia y el futuro de nuestros pueblos, la memoria biocultural. Es posible reconocer que hay unos grupos humanos que han hecho adaptaciones distintas, es decir, hay comunidades indígenas y comunidades ancestrales que tenían una relación o tienen todavía una relación con la naturaleza muy distinta de unas comunidades y unas sociedades occidentalizadas que tienen una relación, digamos, más distante con la naturaleza. ¿Hay alguna relación entre el proceso de sedentarización, es decir, es el proceso de sedentarización la causa de que hayamos hecho una ruptura muy fuerte con la naturaleza, sabiendo que todavía hay comunidades indígenas que son, digamos, muy móviles, muy nómadas, y que ellas tienen un vínculo con la naturaleza mucho más fuerte? O sea, la sedentarización de la especie humana fue el primer paso, el primer momento para establecer una distancia muy fuerte entre la especie humana y la naturaleza. Bueno, digamos, esta sedentarización se da hace unos 10.000 años, ¿no? Lo que llamamos la revolución neolítica, Sí. El devenir de pueblos cazadores-recolectores en pueblos agrícolas, en aldeas, que inventan nuevas especies y al inventar nuevas especies moldean a la naturaleza y crean paisajes. El paisaje es un constructo ecosociológico, es decir, es la comunión entre naturaleza y cultura y por supuesto que no se puede separar entonces naturaleza de cultura, ¿no? Pero yo creo que más bien es la industrialización que se da aproximadamente hace unos 300 años. Sí. Y no tanto la sedentarización. La sedentarización promueve riqueza biológica, en este caso riqueza agrobiológica. Los humanos aprenden a domesticar plantas y animales y crean nuevos objetos que para ellos son sujetos. Yo creo que la revolución neolítica es el momento más importante, más rico de nuestra historia como especie y no el momento que estamos viviendo, a pesar de que nos dicen que estamos en un momento de gran esplendor. Sí. Y yo diría que más bien estamos como en una época medieval, estamos regresando a ese obscurantismo. ¿Y por qué lo digo? Porque es a partir de hace unos 300 años que, consolidada ya la ciencia positivista, permite el desarrollo o la separación de la producción de alimentos
y del consumo de alimentos. Y esto se da con la creación de las grandes ciudades y con la industrialización. Y esta industrialización se da a partir de una explotación de recursos no renovables, Sí. que lo que hace es que concentra la energía en la ciudad, y la periferia rural, que es, digamos, es la memoria de estos 290 y tantos mil años, Ujú. expresada en el trabajo de los hombres con la naturaleza, es rota, y buena parte de la población se dedica ya a otras actividades y por lo tanto no tiene una relación directa con la naturaleza. ¿Cómo recuperamos de alguna manera esta memoria perdida, estos vínculos que se han roto entre el hombre urbano, el hombre moderno y la naturaleza? ¿Hay alguna manera de volver a acceder a la memoria biocultural? Y lo pienso en dos sentidos. ¿Hay alguna manera de generar conocimiento académico? ¿Hay alguna área académica que se preocupe por reconstruir ese conocimiento basado en la memoria biocultural? Y también en la cotidianidad, ¿hay alguna manera de recuperar esa memoria, ese conocimiento perdido de alguna manera? Pues yo considero que estamos en los últimos minutos de la historia de la especie, si no volvemos a recordar, es decir, nosotros los urbanitas, nosotros los del pensamiento occidental, nosotros los que hemos materializado a la naturaleza, la hemos secularizado y no le damos un carácter sagrado y la consideramos como una naturaleza demente. Lo que sucede frente a los otros, a los pueblos indígenas, a los campesinos, que siguen considerando a la naturaleza como una entidad inteligente, como un ente inteligente, con capacidad volitiva, con agencia, con capacidad de establecer diálogos con los humanos, ¿no? Nosotros hemos roto con eso. Y yo pienso que los que resguardan esa memoria, los pueblos indígenas y campesinos, que se encuentran fundamentalmente en la franja intertropical del planeta, en donde coexisten modos de vida o estilos de vida muy relacionados con la naturaleza y donde hay, digamos, plataformas éticas y morales que han permitido el enriquecimiento y el mantenimiento o preservación de esa riqueza biocultural, son, digamos, los últimos focos de salud de este planeta. Y por lo tanto, tendríamos que voltear a verlos y buscar nuevos mecanismos de negociación o de discurso o de diálogo con el efecto de que aprendamos de ellos lo que no quisimos aprender durante los últimos 10.000 o 5.000 o 3.000 o 2.000, o en el caso nuestro de América Latina o de América, durante los últimos 500 años. Estos pueblos son los poseedores de los conocimientos más profundos que la especie humana tiene acerca de los no humanos o la naturaleza. La ciencia como un instrumento de entendimiento objetivo y racional de la naturaleza que la seculariza, que la vuelve objetos, ¿no? Tiene sus límites. Y esos límites se pueden dialogar y discutir entre aquellas culturas que tienen una mirada no secular, totalmente emocional, vivida, explorada, ¿no? Y que permiten entender a la naturaleza con también sus límites desde otra perspectiva. Lo que significa es un conjunto, un arcoíris enorme de diferentes maneras de expresar, de entender, de mirar, de reconocer, de clasificar y de apropiarse de la naturaleza. Y también la ciencia es diversa, pues. Sí. Hay comunidades epistémicas que difieren de formas de expresar lo que encuentran en cierto objeto, ¿no? Y hay debate en la ciencia. Sin embargo, tienen sus límites por su propia historia, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes implicaría que este conjunto de conocimientos que la especie humana tiene sobre la naturaleza y sobre sí mismo, que sería la memoria biocultural, se pusiera en juego del diálogo. Y entonces ese juego del diálogo permitiría sinergias. ¿Qué son las sinergias? Sino la búsqueda de una forma más completa de entender a la realidad en función de lo que sabes tú y lo que sé yo, para que ese conocimiento a través del diálogo sea mucho más completo. Vivimos en un contexto de sistema económico de capitales
en donde todas estas experiencias agrícolas son puestas al margen, son invisibilizadas, como usted lo ha mostrado, son oscurecidas, no solamente por la ciencia, sino por los dispositivos económicos existentes. Entonces, ¿qué posibilidades reales tienen estas experiencias de tipo comunitario, de tipo rural, de tipo indígena, de mantenerse en este contexto tan adverso, de sobrevivir y de proponer realmente algo a la sociedad para que sean miradas y valoradas de una manera distinta? Sí, ahí hay tres cuestiones que yo quisiera comentar. La primera es que estos sujetos ya son sujetos políticos. Estos sujetos son emergentes. Esta emergencia es política porque ya estos pueblos han dicho ya basta. Sí. Es decir, en toda Latinoamérica y especialmente en México, en el movimiento zapatista en 1994, a raíz de la firma del TLC en México, se levanta los zapatistas diciendo ya basta, no queremos más de lo que ustedes nos quieren vender sin preguntarnos si nosotros queremos comprar. Esta emergencia política de estos pueblos demuestra tres cosas. La primera es que ellos no viven en el pasado, son contemporáneos igual que nosotros somos contemporáneos. Ellos no viven como una fotografía de manera estática, sino que cambian, se adaptan y adoptan costumbres, etcétera, exógenas, ajenas, en función de las situaciones económicas, políticas, culturales en boga, ¿no? Es decir, son sujetos políticos que dicen lo que hay que hacer es defender la diversidad. Ya no más procesos de homogeneización que nos propone la globalización neoliberal. Lo que nosotros proponemos es un planeta con muchos mundos porque todos los mundos son posibles. Sí. De tal manera que esa actitud de emergencia como emergencia política nos permite a nosotros establecer un nuevo diálogo con sujetos no pasivos, con sujetos que están reconstruyendo su pensamiento, están innovando su relación con los otros y esos otros quieren que seamos un nuevo nosotros. Eso es lo que a mí me parece que es muy importante. Y bueno, yo lo puedo hablar en cuestiones muy específicas en Colombia. He estado con los pueblos Nasa, en los Andes Central, cerca de Popayán, me parece. Cauca. En el Cauca. Y he tenido la ocasión, me han invitado las autoridades de los pueblos Nasa a dialogar sobre una universidad que ellos están construyendo, que se llama la Universidad de la Vida. Sí. Esa universidad no tiene edificios, no tiene aulas. El territorio Nasa es la universidad. Y cuando estuvimos dialogando, ellos me dijeron, a nosotros lo que nos interesa es tejer sueños con cosmovisión para hacer la realidad. La cosmovisión sería, digamos, como el piso ético y moral. Sí. Los sueños son los que tenemos todos de esperanza, especialmente en épocas de crisis, y precisamente esta unión permite el tejido de concreciones. Ellos tienen una escuela agroecológica, una escuela de medicina tradicional, tienen policía municipal, tienen, en fin, una serie de eventos que me parece que lo que hacen es fortalecer su identidad, su pertenencia, su orgullo, en un momento en donde la situación les es muy fácil, les es adversa, y lo que piden cuando invitan a un académico es dialogar. Pero no dialogamos en un aula yo parado y ellos sentados. Dialogamos en sillas, en círculo, y lo que hacemos es una especie de investigación-acción. Lo que hacemos es participar nuestras ideas, participar nuestros problemas y buscar entre todos la solución. ¿Qué lugar juegan entonces las comunidades indígenas, las comunidades campesinas en este entorno? ¿Qué tienen ellas para hacer? ¿Qué tienen ellas para proponer una dinámica económica distinta? Estamos viviendo un momento en donde los movimientos indígenas y campesinos en el mundo son muy importantes para defender esa porción de la riqueza que ya es escasa en el planeta y que además es de ellos, no es nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que el diálogo de saberes, por un lado, una nueva normatividad o constitución que defienda, promueva y enriquezca las autonomías, las soberanías, empezando por la alimentaria, etcétera, etcétera, de esos pueblos para que ellos decidan
qué proyecto de vida quieren seguir y cómo quieren relacionarse con nosotros. Y en tercer lugar, la innovación. Es decir, en el diálogo de saberes lo que nosotros podríamos establecer con nuestros pensamientos o conocimientos limitados es buscar innovar la tradición. Yo me imagino un conuco, creo que se llama un conuco, chagras, es decir, un policultivo. Sí. Como un agroecólogo hablando con un campesino que tiene un policultivo enfrente, puede diseñar en su laboratorio unas nuevas maneras para producir con buena calidad, para aumentar la diversidad, para evitar las plagas, y ese es el diálogo. Y eso nos lleva a una mejor comida y no transgénica, eso nos lleva a una mejor y más sana alimentación, eso nos lleva a una mejor y más sana juventud y nos llena a una mejor y más sana esperanza. Profesor Narciso Barrera, muchas gracias por todo este conocimiento que tan amablemente nos ha brindado sobre el tema, y es usted siempre bienvenido a Uniminuto, a Bogotá, a Colombia, siempre lo recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias, y yo quiero también agradecer a Uniminuto otra vez y a la sociedad colombiana el permitir que un mexicano pueda caminar por estos bellos paisajes y esta bella gente de Colombia. Gracias. El Amazonas, como platicábamos, se pensaba como un lugar vacío, ¿no? Recientemente los estudios demográficos demuestran que a la llegada de los españoles o portugueses, en este caso, a Brasil, los europeos, pues, había aproximadamente 1 millón de habitantes en el Amazonas. Esto tiene un significado muy importante. El Amazonas, la selva amazónica, no es una selva prístina, es una selva domesticada. Yo le llamaría una culturaleza o una naturaleza culta.